Hola viajeros, ¿pensando en viajar a Egipto? Este vídeo es para ti. Te voy a contar lo básico que necesitas saber, la mejor época para viajar, cuántos días dedicar, qué ruta hacer, cómo moverte y muchos consejos prácticos. Vamos allá. La temporada más popular para viajar es de octubre a abril, cuando hace un clima más fresco y agradable para recorrer templos y pirámides. En verano, de mayo a septiembre, el calor puede ser muy intenso, pero encontrarás menos turistas y mejores precios. Eso sí, Semana Santa y Navidad son temporadas altísimas, con más gente y precios más altos. Las rutas más frecuentes desde España y Europa suelen durar una semana y combinan El Cairo con un crucero por el Nilo, que puede empezar en Luxor y bajar a Asuán o a la inversa. Si tienes algunos días más, sobre 10 o 12 días, tendrás tiempo para añadir unos días de descanso en el Mar Rojo, por ejemplo en Hurghada o Sharm el Sheikh, o bien explorar el desierto o ver otra ciudad como Alejandría. Si tienes suerte de contar con más de 2 semanas, puedes hacer una combinación de todo lo anterior. En mi caso, estuve 10 días y combinamos El Cairo, crucero por el Nilo y una noche en Alejandría. Para viajar a Egipto se necesita un visado, que cuesta $25, y puedes sacarlo en el aeropuerto al llegar o hacerlo online con la e-visa antes de tu viaje. Tiene una validez de 30 días y es un trámite rápido. Si quieres tener internet en el viaje, en el aeropuerto encontrarás compañías como Vodafone, Orange y Etisalat donde comprar una tarjeta SIM. Por unos 20 € tendrás gigas suficientes para todo el viaje. Otra alternativa es usar una eSIM de aplicaciones como Airalo o Holafly, muy cómodas porque las instalas antes de volar, aunque puede que sean un poco más caras. Para hablarte del presupuesto de un viaje a Egipto, tengo que unirlo a las opciones de rutas y alojamiento. Lo primero son los vuelos internacionales, que pueden variar según antelación y época. Los vuelos internos son más económicos en comparación. En la mayoría de zonas turísticas, como El Cairo, Asuán o Luxor, hay hoteles que podríamos separar en 3 categorías. Otro punto que afecta al presupuesto y organización es la duración y tipo de crucero por el Nilo. El crucero suele durar entre 3 y 5 noches y conecta Luxor con Asuán, así que deberás revisar qué itinerario y ruta prefieres. El precio del crucero suele incluir todas las comidas que son a bordo y normalmente también incluyen las visitas a los templos, que son con guía. Hay varios momentos de navegación en los que tendrás que pasar rato en el camarote, zonas comunes o en la cubierta superior, que casi siempre tiene piscina, así que escoge un crucero que te guste para ello. También ten en cuenta que la mayoría de días en el crucero se madruga mucho, así que si puedes, sobre todo, no llegues muy tarde la primera noche para poder descansar. Existen 3 categorías principales. La estándar, con barcos más sencillos, sin lujos pero correctos. Suelen tener piscina, restaurante y bar. Categoría media o superior. Aquí ya tienes comida con mayor variedad y calidad, camarotes cómodos y servicio más atento. Y luego los cruceros de lujo, que son barcos muy cuidados, algunos con spa y servicios premium. Son auténticos hoteles flotantes 5 estrellas, ideales si buscas una experiencia exclusiva. Es muy importante revisar opiniones recientes, porque la calidad puede variar mucho.
Dentro del país, los vuelos internos son rápidos y no tan caros, ideales para trayectos largos como el Cairo-Luxor o el Cairo-Asuán. Otra opción es el tren nocturno para ir del Cairo a Luxor o Asuán. En las ciudades grandes, como el Cairo, puedes usar aplicaciones como Uber o Careem si necesitas un transporte de un punto al otro. En lugares más pequeños, lo habitual son taxis o tuk-tuks, pero siempre acuerda el precio antes. Si vas a estar unos días en el Cairo, ten en cuenta que es una ciudad enorme y caótica. Por eso es importante saber en qué zona prefieres alojarte. Giza es perfecto si tu prioridad son las pirámides, con hoteles que tienen vistas directas. El centro está cerca del Museo Egipcio y del Nilo, muy buena ubicación para moverte en la ciudad. Zamalek es un barrio más tranquilo y elegante, con restaurantes, cafés y un ambiente cosmopolita. Y el Nuevo Cairo es una zona moderna con centros comerciales, restaurantes de moda y hoteles de lujo. Es más caro y alejado de las atracciones turísticas, pero perfecto si buscas comodidad y un ambiente más occidental. La elección dependerá de si quieres estar cerca de las pirámides, en el centro histórico o en zonas más modernas. Si en algún momento del viaje necesitas un guía privado, puedes buscarlo en agencias locales o pedir recomendaciones en el hotel que te alojes. También puedes reservar guías en español en plataformas de excursiones. Lo importante es asegurarte de que sean guías certificados, porque eso marca la diferencia en las explicaciones. La moneda es la libra egipcia, aunque en zonas turísticas pueden llegar a aceptar euros o dólares. Tanto en los cruceros como hoteles, como los guías, están acostumbrados a recibir propina, así que ten en cuenta llevar algo más de efectivo para ello. En hoteles y monumentos más conocidos se puede pagar con tarjeta, pero luego hay compras, bebidas o entradas en las que necesitarás efectivo. Las zonas turísticas son seguras, pero cuidado con los timos y estafas comunes. Regatear es parte de la cultura, así que tómatelo con humor. Lleva ropa ligera y transpirable, pero recuerda vestirte según la cultura del país, sobre todo en mezquitas y lugares religiosos. Y muy importante, siempre bebe agua embotellada. Egipto es un destino fascinante que combina historia, aventura y cultura como ningún otro. Este ha sido un repaso básico para preparar tu viaje, pero en próximos vídeos hablaré en detalle de cada tema y las paradas de la ruta. Si te ha gustado, suscríbete y déjame en los comentarios tus dudas o qué parte de Egipto te gustaría conocer primero. Nos vemos en el próximo vídeo.